Y además vamos a empezar la transmisión compartiendo pantalla. En unos instantes, entonces, debieran estar viendo ya la carátula de este seminario. Bueno, muy buenas tardes en este día 30 de julio del año 2026, acá en Villa Tesey, en Origones 151. Estamos además en fechas de inscripciones de repechaje y aprobación para el segundo cuatrimestre de nuestro calendario académico, en un momento histórico muy particular. Y por esa razón, en el marco de la agenda agraria de invierno, hemos decidido, junto a la colega, compañera, docente también de las carreras agrarias, Juli Cajiano, decidió ofrecer este seminario, pero con algunas características diferentes, con algunas particularidades respecto al resto de actividades académicas que solemos ofrecer desde las carreras agrarias de la UNAUR. Y es que este seminario se está ofreciendo de manera... Perdonen, pero voy a silenciar gente. Este seminario, a diferencia del resto de nuestras actividades, es un seminario virtual abierto a toda la comunidad, no solamente a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes de las carreras agrarias y a estudiantes del resto de las carreras de nuestra universidad, sino que hemos decidido que este sea un momento, una instancia, un encuentro abierto al diálogo. No obstante, esta no deja de ser una actividad académica y, por lo tanto, va a tener algunos momentos establecidos como tal. Va a haber un primer momento expositivo de nuestra parte como oradoras de este seminario, en donde vamos a presentar algunas categorías conceptuales importantes para poder generar una discusión rica después y propositiva. Efectivamente, como así fue difundido, además el seminario lo que tiene como objetivo es llegar a un momento de diseño participativo, propositivo respecto a esta situación coyuntural que estamos atravesando alrededor de estos intentos de derogar la ley de tierras actualmente vigente. Juli va a ahondar en ese diagnóstico en breve. Pero sí queremos llegar en estas, esperamos, 2 horas de seminario a no solamente estudiar desde un punto de vista académico, analítico, riguroso estas categorías como objetos de estudios de las ciencias agrarias, de la sociología rural, de la ciencia y la tecnología en general, sino también llegar a un momento en el que podamos soñar con... Esperen. Ahí está. Con pensar herramientas concretas de transformación de esta situación en la que nos encontramos actualmente. Y bueno, evidentemente, en nuestro caso, por ser carreras agrarias, vamos a preguntarnos acerca de los impactos de esta situación en la actividad agrícola, muy puntualmente. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero presentar emocionadamente, muy agradecidamente, a mi compañera, en este caso hoy de seminario, pero también a una integrante de nuestro claustro docente en las carreras agrarias, a Juli Cajiano, docente de la materia Historia del Acceso a la Tierra desde el año 2023, de nuestro plan de estudio, de nuestra carrera de licenciatura en Desarrollo Agrario y Ingeniería Agronómica. Y agradecerle honestamente ya muy humanamente, muy personalmente por haber asumido en estos días de tanta agenda, de tanta difusión, de tanta actividad, el desafío de brindar este seminario para nuestra comunidad, para su comunidad, para nuestra gente y para pensar también un futuro distinto. Gracias, Juli. Bueno, buenas tardes. Gracias, Clary, gracias por el espacio y gracias a todos y todas quienes se están conectando. Ahí estaba intentando admitir el traspaso de la gente de YouTube a nuestro Meet. Bueno, como decía Clary, esta discusión y este seminario se está dando en un momento de álgida discusión por el tema de la ley de extranjerización, que podríamos decir, bueno, con un nombre eufemístico de ley de inviolabilidad de la propiedad privada del gobierno, quiere discutir un proyecto de extranjerización de nuestro país, ¿no? Este proyecto, para quienes no están empapados en el tema, ¿no? Es un proyecto que es como la 4ª o 5ª vez que quieren meter en el Congreso. Primero, cuando apenas asumió el gobierno de Milei, ahora vamos a hacer un recorrido, ¿no? por esta ley, pero lo interesante es pensar que es como una especie de ley ómnibus
que afecta a diferentes derechos, pero sobre todo pondera el derecho de la propiedad privada e individual por sobre derechos sociales, ambientales, colectivos, ¿no? Minimizando la posibilidad del Estado que tiene de declarar de utilidad pública un bien, sujeto a expropiaciones, pero también reforzando esto que ya estaba garantizado en nuestra Constitución, que es el derecho a la propiedad, pero ahora poniéndolo, jerarquizándolo por encima de los derechos colectivos, sociales o ambientales. Entonces consideramos que esto podría ser un retroceso sin precedentes o sí con precedentes que tienen que ver con los años 90, con la última dictadura cívico-militar, con etapas que han sido un antes y un después para nuestras políticas productivas, económicas, sociales, etc. Bueno, en principio contarles sobre el Observatorio de Tierras, que es con el grupo de compañeros y compañeras con quienes estamos interviniendo en el debate público. Si querés, Clary, pasa. La diapositiva del observatorio. Contarles, en principio, bueno, qué es lo que hicimos, ¿no? Nosotros somos un grupo de investigadores, investigadoras que nos dedicamos a diferentes aspectos que tienen que ver con el complejo tema del acceso a la tierra en nuestro país, y que Clara contaba que en UNAUR yo tengo una materia que se llama Historia del Acceso a la Tierra, donde por lo general profundizamos esto durante todo el cuatrimestre. Con el observatorio decidimos hacer pedidos de información pública, entre ellos sobre el tema de extranjerización. Estos pedidos de información pública lo hicimos al Registro Nacional de Tierras Rurales, que me quisiera detener un mínimo momentito en eso, ¿no? Contarles, en principio, que es un registro que crea la ley del 2011, ¿sí? La ley de tierras que hoy quieren derogar. Este registro, si hoy se da la derogación de esta ley de tierras, también pasaría a desaparecer. ¿Le molesta si me escuchan un corte? De avanzar en un proceso de extranjerización. Además, no contaríamos con datos, ¿sí?, para armar productos como el que hicimos nosotros con el observatorio. Esta información pretende ser también un producto y un aporte de la Universidad Pública Argentina, de nuestras organizaciones científicas tecnológicas, al debate público con datos oficiales, certeros, ¿no? Y lo que hicimos fue confeccionar un mapa interactivo de extranjerización de tierras, que voy a pasar a mostrárselos. No sé si en la otra diapo, si se puede ver bien, me parece que sí. Sí. Si no, puedo salir a mostrarlo de la página. Ustedes pueden entrar, ¿no? Nosotros hicimos este mapa para que sea una herramienta también para los territorios, para el debate público en general, ¿sí? Este mapa lo encuentran en observatoriodetierras.ar. Pueden entrar, interactuar con el mapa. Después, igual en un ratito les voy a mostrar, porque quisiera mostrarles las capas de información que le agregamos. Pero la fuente base es el registro de tierras rurales, ¿no? Entonces, nosotros mostramos este mapa por departamentos, ¿sí? Tiene una lógica de semáforo. Primero les voy a comentar así metodológicamente para que todos y todas lo puedan entender. El mapa tiene una lógica de semáforo donde en verde están los departamentos o partidos que están por debajo del promedio nacional, que es del 5%. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos más de 13 millones de hectáreas en nuestro país que están en manos de capitales extranjeros, pero esas 13 millones de hectáreas representan el 5% de nuestra superficie rural. Entonces, como está hoy la ley de tierras, podrían los capitales extranjeros triplicar la superficie, ¿sí?, sin cambiar la ley de tierras. Entonces, ahí nos preguntamos por qué tanto énfasis en derogar esta ley de tierras, ¿no? Y nosotros lo que encontramos es que la hipótesis más fuerte es cuando vamos a escala subprovincial, cuando hacemos doble clic en esas provincias y vemos cómo está distribuida esa tierra. Antes de volver al mapa, Clary, si podés pasar a la próxima o ir viniendo un poco, ¿no? Les voy a contar un poco cómo surge la ley y cuáles son los límites que establece para volver al mapa con más información, ¿sí? El proceso de extranjerización, primero está bueno pensarlo qué significa. No significa, ¿sí?,
Sí, ahí están diciendo si pueden cerrar los micrófonos. A veces desconcentra un poco. Hay varios micrófonos abiertos. Si pueden cerrarlos sería buenísimo. Genial, muchas gracias. Bueno, en principio contarles, la extranjerización tiene que ver con la capacidad de compra de grandes capitales que están radicados en el exterior, ¿sí? Digo esto porque muchas veces hay campañas de desinformación que pareciera que un inmigrante no se puede venir a radicar en Argentina. Esto no está pensado para ese sujeto, está pensado para un sujeto que controla territorio desde afuera. Hemos tenido, el proceso de extranjerización no empieza hoy, no empieza con Milei, tiene un capítulo fundacional, si se quiere, en los años 60, pero sobre todo 70, con nuestra última dictadura cívico-militar, donde se privatizan un montón de empresas públicas y se extranjerizan represas, empresas, zonas estratégicas. Después hay un segundo capítulo de ese proceso que es durante los años 90, durante el menemismo, donde hay una aceleración de ese proceso de extranjerización, ¿sí? Y es en el año 96, es un año clave en nuestro país, porque es en ese año donde 8 millones de hectáreas que eran de seguridad de frontera pasan a la Secretaría de Seguridad Interior del menemismo y se ponen en venta. Entonces ahí van a ver que, por ejemplo, Benetton, que tenía las tierras con una sociedad anónima, pasa las tierras a su nombre. Lewis, misma situación, compra Lago Escondido de manera fraudulenta, pasándose por encima de la ley de frontera, ¿sí? Y así se van extranjerizando muchos territorios en el año 96. Después, en los años 2000, eso sigue profundizándose, sobre todo al calor de la suba de los precios de los alimentos. Y en el año 2008, cuando se da la crisis de Lehman Brothers, el crack de 2008, crack financiero, se empieza a estudiar que muchos de estos grandes capitales vinculados con el mundo financiero se vuelcan de manera masiva a la compra de lo más tangible que tenemos en nuestro planeta, que es la tierra, y con él el acaparamiento de bienes estratégicos, ¿no? El año 2008 también en nuestro país se da un caso muy particular, que es que un empresario quiere comprar el territorio de Valle Hermoso, en La Rioja, con un pueblo entero y todos sus recursos adentro. Entonces, este es el caldo de cultivo y al calor en el cual se da la discusión en 2011, que es una ley que sale casi por unanimidad. De hecho, por unanimidad. ¿Qué establecía, sí, esta ley de 2011? Bueno, límites, ¿sí? No prohibiciones, sino límites. Capitales extranjeros podían venir a nuestro país y comprar hasta el 15% de nuestra superficie rural. Este 15% era a nivel nacional, provincial y departamental, ¿sí? Estoy yendo un poco desordenada con las diapositivas, los límites están en la otra, pero no importa, la otra, digamos. El tope es el anterior. Los topes de la ley, sí, es el 15% en los 3 niveles administrativos, como les contaba. Además, hay un 30% de nacionalidad, o sea, dentro de, si ese 15 lo transformamos en el 100, digamos, la capacidad de tierra extranjerizada es nuestro total, de ahí, bueno, solo el 30 podía ser de cada nacionalidad. Y había topes, límites específicos para zonas núcleo la zona más fértil, o equivalencias en las provincias. Además de estos topes, había protecciones a tierras que contenían cuerpos de agua permanente o tierras que se ubicaban en zonas de frontera. ¿Sí? Porque pensemos que la tierra contiene bienes, o sea, no es solo el territorio, sino los bienes, sobre todo el agua potable, pero también los minerales, ¿sí? Que contiene esa tierra o los hidrocarburos, pero también tiene otra dimensión que es que la Tierra ocupa posiciones geopolíticas muy No, importantes, me superponen la materia de la tecnicatura. Voy a... No paro de silenciar gente. Estoy intentando encontrar la manera de que se silencien todos juntos. Bueno, entonces, se entiende los límites que pone la ley del 2011, ¿no? Volvemos atrás. Entonces, vamos al mapa, mejor. Si querés, yo presento el mapa, así lo puedo mostrar, ¿sí? Ah, dale, hagamos eso. Perfecto. Porque les quiero mostrar las capas que usamos y etcétera.
Ahí está, entonces volvemos para acá y compartís el mapa, Juli. Dale, perfecto. Bien, ¿ahí lo ven? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a correr esto. Este es el mapa que nosotros hicimos, ¿sí? Cuando el gobierno dijo que quería eliminar los topes, derogar esta ley de tierras de 2011, ¿no? El proyecto actual de Sturzenegger, además de eliminar todos estos topes que yo les contaba del 15%, ¿sí? Elimina también las protecciones sobre tierras con cuerpos de agua y sobre tierras de frontera. ¿Sí? Entonces, al eliminar la protección sobre tierras que contienen cuerpos de agua, yo no sé si ustedes conocen el caso de Joe Lewis, que se acaparó un lago entero en el sur, el lago escondido, pero esta ley podría hacer que esos casos sean moneda corriente, ¿no? Y sobre todo las tierras de frontera también son interesantes para ver al calor del mapa. Yo les decía hoy que dentro de la ley tenían el tope del 15% y que nuestras tierras hoy extranjerizadas representan el 5% de nuestra superficie rural. Entonces decíamos, bueno, con esta ley como está, podrían triplicar la superficie que tienen. Entonces, ¿por qué quieren derogarla? Bueno, ahí viene el mapa que nosotros presentamos, ¿no? Como ven, está por departamentos y las zonas en rojo son las que exceden ese límite legal del 15%. Pensemos que cuando se sanciona en 2011 la ley, no va para atrás, sino que empieza a correr de ahí en adelante. Muchos territorios, como dijimos, que este no es un tema que surge hoy, ya venían extranjerizados. Entonces, según los datos del propio gobierno, hoy hay 36 departamentos o partidos de nuestro país que exceden este tope legal del 15. Y es ahí donde la ley hace de dique de contención para que ese proceso de extranjerización no se siga profundizando. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vemos? El problema es cuánta tierra está en manos extranjeras, porque son más de 13 millones de hectáreas, que equivale a la superficie, por ejemplo, de toda Inglaterra, ¿no? O si lo pensamos en nuestros casos concretos nacionales, es toda la provincia de Santa Fe entera que tenemos, que está en manos de capitales extranjeros. Pero además de la importancia por el cuánta cantidad, lo más importante creemos que es dónde. Porque si vemos dónde están las tierras que están con altos porcentajes de extranjerización, no lo encontramos en cualquier lugar. Lo que vemos es que están en zonas de frontera, ¿sí? En zonas donde está nuestro acuífero guaraní o cuerpos de agua muy importantes, a la vera de nuestra principal vía troncal navegable del río Paraná, en zonas de cordillera donde hay minerales críticos, tierras raras, litio, hidrocarburos, ¿sí? Paisajes que les interesa mucho al turismo internacional, como es nuestra cordillera patagónica, lugares con salida al mar o cercanos a un paso bioceánico, como es Tierra del Fuego, ¿no? O Santa Cruz, que tienen posibilidades de triangular con el enclave colonial que tenemos de ocupación más importante, que son nuestras Islas Malvinas, ¿no? Fíjense cómo está más extranjerizado en esa zona. Entonces, les quería mostrar el mapa como para que ustedes puedan tomar una dimensión que muchas veces, viéndola a nivel territorial, podemos tomar otra dimensión del asunto, ¿no? Y sobre todo, nosotros en el mapa le agregamos capas de información que ustedes pueden mezclar, yo se los voy a ir poniendo, que son parques nacionales, glaciares o periglaciares, ¿sí? Según la base del IANIGLA, que es la base que se vio muy perjudicada con la sanción última de la ley de glaciares. Entonces vemos acá en la cordillera cómo hay zonas con glaciares o periglaciares que están ubicadas en territorios de alta extranjerización. Entonces quiere decir que si nosotros liberalizamos la venta en esos lugares, el acaparamiento, sobre todo de recursos como el agua potable, se ven directamente afectados. No solamente para el consumo humano, sino también para la irrigación de las producciones locales, ¿no? Después agregamos también otra capa, que es la de proyectos mineros. Proyectos mineros
en actividad o en carpeta. Entonces vemos cómo hay zonas que están altamente extranjerizadas y que comparten territorios o que se ven presionados también por la instalación de proyectos mineros. Por ejemplo, podemos ver acá Tinogasta, Catamarca, ¿no? El cartelito dice la información del departamento y abajo de la provincia. Entonces se ve que hay, por ejemplo, 3 proyectos mineros en actividad, pero 6 previstos, ¿no? Y así podemos ver en diferentes territorios cómo los proyectos mineros en actividad o previstos confluyen con todas estas otras variables, expresando diferentes dimensiones del conflicto. Y la última que no les puse es la de comunidades originarias, que esto nos parece una dimensión social muy importante también del conflicto. Están georreferenciadas las que completaron el trámite, pero cuando vamos a un lugar en específico sí ponemos las que están sin relevar también acá en el cartel. Entonces creo que con estas herramientas ustedes en observatoriodetierras.ar pueden llegar a apropiarse del mapa, a utilizarlo también como un insumo didáctico para poder dar esa discusión, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir esto. Así, Clary, si querés podemos volver a la presentación, pero sobre todo quería mostrar ese mapa, ese está perfecto, el de 2015. ¿Por qué? Porque para ir cerrando esta etapa, ¿no? No sé cómo estoy de horarios, pero voy a tratar de meterle dinamismo. Entonces, primer mojón que me gustaría recalcar de lo que dije hasta recién, ¿no? Tenemos más de 13 millones de hectáreas, pero lo importante, además de cuánto, es dónde. ¿Dónde están? Bueno, donde están nuestros recursos más valiosos a nivel bienes comunes estratégicos naturales, tierras fértiles, ¿sí? Y posesiones geopolíticas. Este es el mapa del 2015, donde decían que había más de 2 millones más de hectáreas en manos extranjerizadas. Y en vez de 36 departamentos, 49 que excedían el límite legal. ¿Esto quiere decir que entre 2015 y hoy hubo un proceso de nacionalización de tierras? Por supuesto que no. Esto quiere decir o expresa un cambio en la forma de medir que se dio en 2016 con un decreto que flexibilizó los controles. Entonces, ¿por qué les traía este mapa? Bueno, porque si bien podemos profundizar un poco en qué es lo que se flexibilizó y todo, no quisiera tampoco robar tanto tiempo, pero sí pensar que este proceso de extranjerización es más grave todavía del que estamos mostrando y que viene ganando terreno y viene siendo un factor de presión muy fuerte para los territorios que contienen estos bienes comunes, estratégicos, naturales, no reproducibles que les venía comentando. Entonces, para ir, por ejemplo, a, los capitales, el origen de los capitales, ¿no? Bueno, ahí eso está perfecto. El origen de los capitales. Nosotros lo que vemos es que los que ranquean primero son los estadounidenses, y a esto hay que agregarle una cláusula de nota al pie, que es, tenemos un cuarto de nuestro territorio acaparado por Gran Bretaña, ¿no? Que es marítimo y es de nuestras Islas Malvinas. Pero pensando en nuestra superficie continental, quienes encabezan la lista son los estadounidenses, que tienen 2,7 millones de hectáreas, la superficie de Tucumán entera o de Misiones, para que se den una idea. Después siguen los italianos, con 2 millones de hectáreas, y los españoles con 1,7. Acá hay que pensar también que si uno piensa en los países que son paraísos fiscales o que tienen regímenes tributarios especiales, estos lugares ocuparían el segundo lugar en la lista. Pero lo que nos parece más interesante también, además de que, estadísticamente está bueno pensar no solo cuáles son las nacionalidades predominantes, sino en qué provincias o a qué recursos están vinculados estas nacionalidades, sí creemos que lo que nos interesa más pensar es qué tipo de enclave generan estos proyectos económicos, ¿no? Si querés pasar a la siguiente placa estaría bien. ¿Por qué? Porque más allá de la nacionalidad, no es lo mismo cuando, por ejemplo,
se instala una agroforestal como Arauco en Misiones o en el litoral, ¿sí? O una agroforestal que desplaza, que copa nuestros montes nativos en la zona chaqueña, o una minera estadounidense o canadiense que se instala en nuestra cordillera, o una pesquera que se instala en nuestras zonas con salida al mar más australes, o fondos, sociedades de inversión, ¿sí? Como el de Joe Lewis, que cercan los pasos y acaparan lagos enteros, o los proyectos que están en puerta como los de data centers, que usan muchísima agua y energía, ¿sí? Tenemos a Peter Thiel, que se ha mudado a nuestro país con ese proyecto. Entonces, son diferentes tipos de forma de uso del territorio y del espacio, y de control de ese espacio y de esos territorios, pero que tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, que nos posicionan de manera ultra dependiente de las cadenas de valor globales, del desarrollo de la tecnología de las próximas décadas, de las producciones mundiales, ¿no? Y nosotros somos un jugador, venimos del mundial, ¿no? Somos como un equipo que tiene los recursos que no se fabrican con nada, que son naturales, no reproducibles, ultra estratégicos, ¿no? El triángulo del litio, nosotros hace unos años tuvimos a Laura Richardson visitándonos, diciendo lo importante que era el triángulo del litio que tenía Chile, Argentina y Bolivia. Bueno, esos son nuestros recursos. Nosotros hoy, en este seminario, vamos un poco a ir y volver en la historia, ¿no? Nosotros nunca en la historia tuvimos una red de 54 universidades nacionales que puedan llegar a agregar valor, ¿sí? A desarrollar una industria científica y tecnológica con estos recursos como hoy tenemos. Sin embargo, es hoy que estamos queriendo abrir las puertas a este tipo de emprendimientos que nos introducen en las cadenas de valor global de manera colonial, dependiente, sin agregar valor, sin generar puestos de trabajo de calidad en nuestro país, porque también hay que ver esta ley, ¿no? De la ley de tierras en conjunto con la sanción de la ley del RIGI, el debate del Super RIGI, la sanción de la ley de glaciares. Entonces, es un esquema de saqueo que no pide nada a cambio y, por el contrario, que entrega facilidades, estabilidades cambiarias que no la tiene ninguna familia, pero sí la van a tener estos magnates. Entonces nos parece que es una discusión crucial que tiene que ver con la soberanía y que tiene que ver con una disputa por la tierra entre estos grandes capitales y el esquema que proponen, y una política soberana, ¿no? O que nos permite pensar o preguntarnos cómo necesitamos que sea esa ocupación de la tierra y del espacio para quienes vivimos, producimos, consumimos alimentos o producimos alimentos en nuestro país. Bien, y para cerrar esto, claro, reforzar la tierra nuestra en el siglo XXI, ¿no? No es, hoy esta ley la plantea como un activo financiero. Sin embargo, nosotros creemos que no es cualquier mercancía, sino que es el lugar de vida, de reproducción de la vida y de los alimentos, de la biodiversidad, donde están nuestros minerales, donde están nuestros hidrocarburos, las fuentes de energía, el agua sobre todo, y nuestras posiciones geopolíticas de frontera, de salida al mar, de navegación de nuestros ríos y de soberanía en sí. Entonces, sembramos esta pregunta que tiene que ver con la soberanía, que es cómo nos insertamos a estas nuevas cadenas de valor global, ¿no? Cómo jugamos y nos insertamos en este mundo con los recursos que tenemos y las capacidades que tenemos. Bueno, podría, ahí va, esto, claro, ahí dicen como la forestal, ¿no? Bueno, sí, nosotros creemos que es hay en los 30, ¿no? Hubo un grupo de pensadores del Forja que hablaba del estatuto legal del coloniaje cuando Argentina tuvo que hacer el pacto Roca-Runciman, ¿no? Con Gran Bretaña en el 33. Nosotros pensamos que este es un nuevo estatuto legal del coloniaje
y que tiene 4 pilares fundamentales. La desindustrialización y la pérdida de puestos de trabajo, de calidad de ese trabajo, ¿no? También tuvimos una reforma laboral, pérdidas de empleo y cierre de empresas nacionales. Reprimarización económica, y acá entra la ley de tierras, la ley de glaciares, ¿sí? Como una doble cara de esta moneda. La destrucción de las capacidades nacionales, porque para extranjerizar necesitas un Estado raquítico, y un Estado que desfinancie sus universidades nacionales, sus organismos científico-tecnológicos, sus centrales nucleares, ¿sí? Que no disputen ese campo, que se acomode en su lugar de proveedora de materia prima, como fue en el modelo agroexportador o en los esquemas de colonización más clásicos cuando venían por nuestro oro y plata, ¿no? Y como un cuarto pilar, el endeudamiento, ¿sí? Y las excepciones impositivas que tienen estas mega empresas, porque un país endeudado necesita o tiene menos capacidad de decisión y de negociación, ¿no? Sobre sus recursos, y estas mega empresas, si lo vienen a desarrollar estos enclaves económicos, ¿no? Con exenciones impositivas, tendrían más beneficios que cualquier persona que desarrolle una actividad económica en el país. Para cerrar y darle ahí la palabra a Clary, vengo justo de conocer una experiencia más de cerca en Misiones, en la semana pasada, y veía, es muy claro cómo, por ejemplo, la Forestal Arauco, que es chilena, que es el principal capital de ahí, avanza con su monocultivo de pino, y se ve muy literalmente cómo pareciera un avance de los pinos versus el monte y la selva nativa de ahí. Y el avance de esta mega empresa hace que los misioneros que antes tenían un aserradero o que tenían yerbatales o producción de té o de alimento, se tienen que ir desplazando porque la tierra vale cada vez más y estos enclaves económicos generan una relación monopólica con el lugar, ¿no? Que no les importa ni los que viven, producen ni consumen en nuestro país, mucho menos los bioecosistemas ambientales, ¿no? Espectacular. Bueno, Juli, ¿qué tiene la agricultura para discutir en torno a la tierra, no? Mucho para decir de esta primera parte, pero sí quiero atenerme en esta transición a poner el foco ahora en la tierra agrícola, de este fenómeno en la propiedad, en la extranjerización de la propiedad de la tierra en nuestro país. Decir, bueno, cuánta de esta tierra, cuánta de la superficie del territorio, por lo menos continental en nuestro país, usa la agricultura como actividad en líneas generales, y qué tiene la agricultura para sumar a esta discusión, para sumar elementos no solamente conceptuales, sino una tradición de discusión dentro de la academia y en el lobby del diseño e implementación de políticas públicas, alrededor de esta discusión, de esta coyuntura, de este contexto en el que nos toca históricamente participar, evidentemente desde este rol, desde el rol de la universidad, de ser cuerpos docentes de casas de estudio que tienen por objeto de trabajo, de análisis, de investigación, la tierra agrícola en nuestro caso, pero también estudiantes y futuros y futuras profesionales que decidirán y que también formarán parte de esta disputa, de esta contienda, de esta coyuntura alrededor de la agenda, alrededor de la ley de tierras. Bueno, ¿qué relevancia tiene la agricultura cuando discutimos sobre tierra en nuestro país? Spoiler alert, mucha, mucha. Cuando vemos y analizamos la tierra en torno a la dimensión de la superficie, por lo menos, vemos que la agricultura acapara más de la mitad del uso del suelo de la totalidad de la superficie continental de nuestro país, que son algo así como 278 millones de hectáreas totales, de las cuales 40% se utilizan para pastizales y pasturas en sistemas extensivos ganaderos. Y el segundo uso del suelo que más superficie acapara en nuestro país, superficie continental, insisto, es del 15% de cultivos agrícolas anuales, seguido del 19% por bosques nativos, 14% arbustales, matorrales, monte nativo, monte natural, cuerpos de aguas y humedales, 8% de la superficie continental nacional, y áreas urbanas e infraestructura, el 2%. Ahora bien, ¿cómo ha analizado la agricultura el factor tierra? Bueno, desde algunas dimensiones.
Por ejemplo, acá a la derecha tenemos el mapa de tipos de suelo, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, y podríamos decir que en las ciencias agrarias hay una tradición de caracterizar a la tierra desde distintas dimensiones. Por ejemplo, desde su calidad, de su aptitud agronómica, considerando sus características, por ejemplo, físico-químicas, ¿no? Y decir que hay cosas que tenemos para decir desde las ciencias agrarias de la tierra que tienen que ver con, por ejemplo, su textura, su composición, sus horizontes, sus procesos de origen, ¿no? De formación de los suelos, que son muy relevantes para pensar en dónde se ubican las tierras que se están extranjerizando, a dónde se ubican las tierras que son de interés estratégico para la soberanía, por ejemplo, alimentaria de nuestro país, de nuestra nación, de nuestro pueblo, y que entonces hay una heterogeneidad en las calidades de tierras que podría considerarse desde la dimensión físico-química, edáfica, podríamos decir. También hay una tradición de pensar la tierra desde las ciencias agrarias como factor de producción, ¿no? Históricamente, ¿qué venimos haciendo? ¿Qué nos enseñan en las universidades tradicionales, a los profesionales, a las profesionales de la agricultura? A la tierra la vamos a considerar como un factor de producción, la vamos a combinar con una inversión que vamos a llamar trabajo, y eso distribuido en una superficie de tierra, junto al trabajo lo vamos a transformar en productos y servicios que vamos a ofrecer a la sociedad, a la humanidad. Y entonces hay una mirada bastante tradicional de la agricultura como actividad humana de proveedora, de provisión de bienes que además suelen tener una característica inherentemente vital, ¿no? Como esencial, porque ahí adentro están en juego, sobre todo, el alimento, los forrajes, las fibras para la industria, pero también un montón de otros productos que tienen que ver con cadenas industriales posteriores, ¿no? Como las esencias, los extractos, los perfumes, los aromas, etc. Todos los productos que la agricultura es capaz de proveer. Y además, alrededor de la tierra, como factor de producción, desde siempre se ha discutido la agricultura por su capacidad de intensificar, de distribuir el resto de factores de producción en distintas superficies. Y eso ha, históricamente o tradicionalmente dentro de las ciencias agrarias, caracterizado a los sistemas de producción en intensivos o extensivos en función de cuánta superficie de tierra ocupan, ¿no? Y entonces solemos en nuestras materias, en nuestras comisiones, en nuestras cátedras, discutir y poner ejemplos concretos de sistemas de producción, intentando todo el tiempo caracterizar distintos sistemas de producción alrededor de su nivel de intensificación del uso del suelo. Y entonces ahí hay algo que es interesante de pensar para discutir la tierra, para reflexionar acerca de los fenómenos de concentración y de extranjerización de la tierra, la capacidad que tiene la agricultura de producir más en menos superficie, distribuyendo diferente el resto de los factores de producción, y que eso está disociado de los modelos productivos, ¿no? Que suele confundirse. Esta idea de que hay distintos modelos, hay distintas formas de hacer agricultura, y que se la pone a la agricultura como actividad humana en un sitio de responsable de generar unos impactos ambientales negativos mayoritarios, en general, incluso mal puestos como de mayor impacto, pero también hay otros modelos de producción agrícola que proponen soluciones técnicas que mitigan estos impactos en el ambiente. Entonces, acá alrededor de la tierra, desde las ciencias agrarias, tenemos bastantes cosas para decir. Alrededor de la superficie, decir que efectivamente es una de las actividades que hace un principal uso del suelo, de la superficie total, por lo menos terrestre, continental, de nuestro país. Pero además que suele estudiarse desde distintos ángulos, desde distintas dimensiones, como factor de producción, como factor de producción que es capaz de ser intensificado, o como un componente del agroecosistema que es neutral, ¿no? Que es técnico, que tiene características físico-químicas y que no son políticas. Alrededor de eso, lo que está en discusión y que estamos preparadas y estamos dispuestas a discutir es la mismísima definición de agricultura. Hasta aquí, la agricultura tradicionalmente
ha sido vista como esta actividad que tiene que proveer, ¿no? Que tiene que proveer y que su única o principal o única función es la de proveer. Desde aquí vamos a proponer en este seminario, en nuestras cátedras, en nuestras discusiones, proponer definir a la agricultura como una actividad humana que efectivamente consiste en trabajar la tierra. Y entonces el vínculo de esta actividad con la tierra, para discutir tierra, propiedad, extranjerización y concentración, no solamente es necesario y podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo, que tenemos el deber de discutir cómo la agricultura o cómo los profesionales y las profesionales de la agricultura pensamos en la agricultura trabajando la tierra. Bueno, y que el objeto o que la finalidad de trabajar la tierra para cultivar animales, para cultivar plantas, perdón, para criar animales, está destinada a cumplir distintas funciones sociales que la sociedad, que los pueblos, por ejemplo, que los argentinos y las argentinas esperan de la agricultura, pero que no son solamente la productiva, ¿no? Y entonces aquí queremos sumar algunas dimensiones más a esta idea de que la relación estrecha entre agricultura y tierra solamente es productiva. Efectivamente es productiva, no vamos a decir que no. Es una de sus funciones, la de provisión de bienes y servicios. Pero también la agricultura tiene otras funciones. Indudablemente podemos decir que la agricultura en nuestro país tiene una función económica mayúscula. Por ejemplo, en la generación de divisas. También podríamos decir que la agricultura tiene una función ecológica respecto de, por ejemplo, su potencial de impacto en los ecosistemas en donde se desarrolla en función de los distintos modelos que lleven adelante esa producción. También podríamos pensar que la agricultura cumple una función cultural en la identidad de los pueblos, de cada región, de cada zona, en donde se producen distintas cosas, ¿no? Como algo así como que los sistemas de producción agrícola también definen las fechas, las festividades, las identidades, los colores, las formas de los paisajes, la música y la letra de la música, ¿no? El arte de los pueblos. Así que también la agricultura inspira y es objeto cultural de los pueblos. También podríamos decir que la agricultura cumple una función política. Innegablemente es ocasión, es excusa de reunión, de discusión, de coordinación, de cooperación, ¿no? en distintas iniciativas, y venimos hace ya un tiempo desde las cátedras de las carreras agrarias de la UNAUR discutiendo que la agricultura en estos tiempos de digitalización de la vida también cumple una función espiritual para el ser, para las personas que se dedican a la agricultura, pero también para las personas que consumen productos de la agricultura. No creemos que es lo mismo estar estrechamente ligado o ligada a los ciclos de vida de los animales, de las plantas que conforman los agroecosistemas, que no estarlo y estar escindido de eso y considerar nuestro consumo desde la góndola solamente. Efectivamente, la agricultura nos obliga también en estos tiempos bastante a contrapelo a respetar o a por lo menos problematizar cierto tiempo y ritmo que tienen los ciclos de vida, los ciclos productivos, y que esas no son instantáneas y que no son automatizables. Y también hay algo alrededor de la agricultura que nos vincula diferente, no solamente con la vida en términos del ciclo de vida de los componentes que conforman los agroecosistemas, sino también con la muerte. Así es que creemos que la agricultura no solamente es capaz de proveer efectivamente productos vitales, necesarios para las sociedades, sino que creemos que la agricultura, además de ocupar mucha superficie en nuestro país actualmente, podría o debiera cumplir también muchas otras funciones para la sociedad. Bueno, esa definición de agricultura está en disputa, y desde aquí, desde nuestras carreras agrarias de la UNAUR, queremos disputar esa definición. Queremos también incorporar algunos otros criterios, algunos otros elementos a la hora de tomar decisiones en el manejo de la tierra, en el manejo de los sistemas productivos, en esta idea de trabajar la tierra como, incluso podríamos decir, profesión u oficio que la humanidad ha traído hasta acá durante tanto tiempo. Bueno, esas funciones entonces no son solamente las productivas, pero son la productiva junto con otras, tienen que ver con distintas dimensiones del ser, que
que no solamente contempla la idea social del ser, sino también la individual y la espiritual. Y es entonces que aparece esta idea de que existen distintos modelos de hacer agricultura, distintos modelos productivos. Y evidentemente aparece desde nuestro posicionamiento político y pedagógico en las carreras, en los currículum de nuestras carreras, esta idea de que el paradigma agroecológico es una alternativa superadora a otros modelos productivos. Evidentemente siempre hemos hecho este ejercicio dicotómico de oponer a la agroecología al otro modelo, al modelo hegemónico imperante, que es el del agronegocio o el de la agricultura industrial, pero la agroecología también puede ser definida, concebida, y la podríamos hoy presentar desde un montón de otros ángulos. Entonces voy a hacer el ejercicio de pensar qué aportes tiene la agroecología para hacer en su concepción de la agricultura como actividad intrínsecamente humana, antrópica, en el trabajo de la tierra, a esta discusión por la tierra, esta discusión sobre la extranjerización y concentración de la tierra. Bueno, la agroecología, por un lado, se propone como ciencia, como práctica y como movimiento, pensándose capaz de proveer no solamente estos bienes y servicios vitales y esenciales a sus comunidades, a la humanidad, sino también siendo capaz de cumplir las otras funciones que se espera de la agricultura, o que quizás la sociedad espere de la agricultura. Y ahí es una de las preguntas que se puede desprender en este punto del seminario, que es preguntarnos mancomunadamente, sistematizadamente, hacia el final del seminario, qué expectativas creemos que la sociedad tiene de la agricultura y qué expectativas creemos que nuestro pueblo, el pueblo argentino, tiene respecto del uso de la tierra. ¿Para qué creemos que los argentinos y las argentinas creen que debe usarse la tierra? ¿La agricultura forma parte de esas actividades consideradas, contempladas para ocupar esos suelos, esa tierra? ¿Qué tipo de agricultura? ¿Toda la agricultura es la misma? Bueno, no, estamos diciendo que no, estamos diciendo que hay distintos sistemas de producción de agricultura y que además existen distintos modelos de producir. La agroecología podría ser presentada como un paradigma revolucionario, en tanto hace una disputa, una contienda al modelo de producción hegemónico, por lo menos aquí y en nuestro país. En otros lugares del mundo hay otros modelos productivos, y este no es el hegemónico, pero en nuestro caso, claramente el agronegocio, después de la década del 90 y de la Revolución Verde, ha logrado ampliar la superficie cultivada bajo este modelo, en donde los criterios imperantes no son los de cumplir la mayor diversidad de funciones sociales que tiene la agricultura, sino la de maximizar la utilidad económica, la rentabilidad de los capitalistas que proveen, que disponen del factor de producción capital, incluso sin disponer del factor de producción tierra. Por ejemplo, a través de los esquemas de pools de siembra, ¿no? Estos factores de producción que supuestamente condicionaban la producción agrícola han sido superados por otras formas bastante más sofisticadas, pero sobre todo perversas, de producir bajo el modelo del agronegocio, en el que hay personas que logran producir generando utilidad, generando mucho dinero, sin contar con ninguno de los factores de producción. Entonces, a la agroecología la podríamos presentar como un modelo superador, como el mejor modelo para hacer agricultura saludable, agricultura participativa, agricultura democrática, pero sobre todo la queremos presentar a la agroecología como un paradigma que persigue la soberanía alimentaria. Y ahí es donde pone un mojón importante respecto de los criterios de manejo con los cuales los profesionales de esta actividad van a tomar las decisiones. Además de eso, nos gusta en nuestras cátedras, en nuestras clases, en nuestras discusiones con el claustro docente de las carreras agrarias de la UNAUR, presentar a la agroecología como una tecnología. Eso es bastante antiintuitivo y todavía nos queda un camino largo por recorrer en la bibliografía, en la sistematización, en la publicación de evidencias en este sentido, pero venimos ya hace algunos años sosteniendo la idea de que puede ser muy estratégico pensar a la agroecología como una tecnología.
evidentemente no como una tecnología de recetas o una tecnología artefactual, pero sí una tecnología que puede ser adaptada y generar resultados en cada uno de los contextos productivos de nuestro país. Bien, ¿qué ha pasado con la tierra agrícola a lo largo de la historia en nuestro país? Ha habido distintas iniciativas, distintos tipos de políticas públicas o herramientas que se han aproximado a esta problemática de distintas formas. En este momento vamos a pasar a una situación, a una nueva instancia de este seminario en el que nos vamos a adentrar en una de ellas. Bueno, me parece bien agarrar el guante de la cuestión de las funciones, ¿no?, que cumple la tierra o las políticas agrarias o la agricultura para una sociedad, ¿no? En este sentido, bueno, dos cosas. Primero, vincular un poco esto que recién Clara hablaba también de la producción y de la producción pensada para un interés nacional, ¿no? Una producción para el consumo de alimentos, también para la soberanía alimentaria. Y en ese sentido, solo para hacer un enganchecito con lo anterior y pasar al Consejo Agrario, está bueno pensar que, por ejemplo, no sé, ayer justo estaba en una charla y gente de la UTT decía, bueno, todo lo que la producción de frutas, por ejemplo, del Alto Valle o de cebollas del sur bonaerense, se irriga con aguas que vienen desde este lugar, decía, ¿no? Y señalaba uno de los lugares pintados en rojo en el mapa, que estaba en la cordillera y que tiene nacientes de agua. Y está bueno pensar cómo se contrapone, ¿no?, el modelo de la extranjerización y del agronegocio y el acaparamiento de, por ejemplo, en este caso, agua potable, y el precio de los alimentos que llegan a nuestra mesa, o pensar en lo que consumimos, o cómo se va si tenemos agua también para esas producciones, ¿no? Y en este sentido nos parecía interesante, además de pensar en esta herramienta que Clara trae de la agroecología, que es como una herramienta hacia el futuro, ¿no?, también pensar en herramientas que nos ha dejado nuestra historia nacional, porque nosotros no partimos de cero, partimos de una historia, sobre todo una historia muy rica en cuanto a proyectos de colonización agraria, ¿no? Cuando hablamos primero del Consejo Agrario Nacional, voy a poner dos antes de pasar al tema de los 30, que es, bueno, en principio contarles que es mi tema de investigación, que el Consejo Agrario Nacional, yo obtuve una beca de CONICET en fines del 2024 para reconstruir los archivos del Consejo Agrario Nacional, porque es una institución de la cual se ha perdido en nuestra historia, sobre todo por un capítulo de nuestra historia que se llamó Dictadura Genocida Cívico-Militar del 76, donde en el 80 Martínez de Oz hace una serie de decretos, entre los cuales deroga el Consejo Agrario Nacional, que había durado desde los últimos 40 años, o sea, tuvo una larga vida en nuestra historia, entre el 40 y el 80, y es una institución que se dedicaba a pensar y a repensar nuestra estructura agraria y a hacer una herramienta para el acceso a la tierra para quienes trabajaban la tierra. Entonces, yo creo que con la prendida a fuego de estos archivos, lo que se ha prendido a fuego es un verdadero plan agrario que ha tenido nuestro país. Ahí dicen cívico, militar, eclesiástico, empresarial, todo eso junto. Pero bueno, fue una institución que, inserta en un conjunto de políticas, intentó dar respuesta a esta necesidad de tierra, ¿no? Si querés, ahora sí avanzamos en cómo surge, ¿no? Cómo surge este Consejo Agrario. Surge con la crisis de los años 30. Todos conocen la crisis del 29, ¿no? El crack de Wall Street. Esta crisis internacional en nuestro país además coincidió con el primero de 6 golpes de Estado que tuvimos en el siglo anterior, pero sobre todo hay una cuestión que sucedió, que es el quiebre del modelo agroexportador. Nosotros desde los últimos años, de los 1800, 1870 más o menos, se había instalado un modelo agroexportador en nuestro país que hasta hoy lo plantean muchos y muchas como la etapa dorada de nuestra historia agropecuaria, ¿no? Sin embargo, y quienes
ahí veo varios que están conectados que cursaron la materia, podemos dar cuenta, nosotros profundizamos en este momento de nuestra historia donde el modelo agroexportador crecía económicamente en cuanto a las exportaciones, sin embargo, la gente vivía muy pobre. Es durante esos años que se instala el servicio militar obligatorio y el 90% de los varones no puede incorporarse porque estaba desnutrido. Entonces, esta situación que plantea un contraste en convivencia, ¿no? Crecimiento económico con muchísima desigualdad social. Entonces, este modelo agroexportador que venía siendo discutido por un montón de sectores y sobre todo sectores de base que se venían organizando, de inmigrantes que venían conformando sus primeros sindicatos, la Federación Agraria y sus huelgas por el acceso a la tierra y una ley de arrendamientos, todo eso que se iba cocinando en los últimos años, estalla con la crisis del 30, ¿por qué? Porque estalla la cuestión macroeconómica, ¿no? Que era sobre la que se asentaba este modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir la macroeconómica? Bueno, que garantizaba muchas exportaciones. Sin embargo, con el crack económico, esas exportaciones se cierran y nuestra economía queda expuesta a que dependía completamente del mercado inglés para la compra de nuestras, sobre todo, carnes y algunos granos. Entonces, ese modelo entró en crisis y lo que se sacó como conclusión es, un gran y extendido consenso antilatifundio, ¿no? Se pensó que el latifundio no estaba dando respuesta para las necesidades económicas de la población argentina y que el Estado tenía que empezar a tomar un rol interventor. Entonces, políticas como el Consejo Agrario Nacional, pero también como las juntas reguladoras de granos, de carne, yerba, algodón, vinos, leche, etcétera, o como la creación de la flota de la Marina Mercante del Estado, se dan en estos momentos, ¿sí? Por supuesto, ahí veo que ponen crisis ganadera, Pacto Roca-Runciman. Como les decía, es el momento donde también hay una gran entrega, ¿no? Estos sectores terratenientes como manotazo de ahogado quieren hacer acuerdos para que les sigan comprando carnes, porque claramente su economía dependía de esas exportaciones a Gran Bretaña, entonces querían entregarle todo, ¿no? Le entregaron, por ejemplo, el monopolio del transporte público a Gran Bretaña con este pacto. Sin embargo, se los corrió del poder político y durante estos años empieza un periodo que tiene que ver con otra cosa, como, bueno, ustedes no pudieron dar respuesta a esto, vamos a iniciar otro proceso, un proceso que también va acompañado con una incipiente industrialización de nuestra economía, ¿sí? Entonces, la tierra y la producción agropecuaria son asuntos de interés público y requieren una planificación estatal. Si querés, Clary, pasá a la próxima, que tiene que ver con el conflicto que da lugar a la emergencia del peronismo, ¿no? ¿Por qué queremos hacer foco en este momento? Bueno, porque el Consejo Agrario es una política, una institución que, si bien duró 40 años, tuvo momentos mucho más álgidos en cuanto a su capacidad de intervención. Y estos momentos fueron cuando no fue un instituto aislado, ¿sí?, luchando por presupuesto, sino cuando fue incluido dentro de un conjunto de políticas que le daban una cierta jerarquía y la acompañaban, ¿no? Esto también como para pensar en qué pasa cuando hay instrumentos públicos que parecen como algo aislado o de manera satelital, sin incluirlo en un plan agrario más profundo. Bueno, lo que vemos es que el CAN tiene un momento de oro durante los primeros 2 gobiernos peronistas y también en el tercer peronismo, pero que eso duró muy poquito, así que nos vamos a concentrar en esta parte. El mundo rural, ¿no?, que en conflicto, que les venía comentando y que venía caldeándose desde los años previos, era un mundo rural con trabajadores con pocos derechos, ¿sí?, con jornadas extenuantes, con bajos salarios, pero también que desde los 30, en el año 30 se forma la CGT, por ejemplo. Entonces, se vienen con un músculo de organización sindical que va creciendo. Por el lado de los trabajadores rurales estaba la CGT, pero también la FATRE, la Federación de Trabajadores Rurales y Estibadores, la FOTIA, que eran los trabajadores de la industria azucarera,
pero también las organizaciones de chacareros o arrendatarios, como la Federación Agraria, que había conquistado una ley de arrendamientos en el año 21, aunque limitada, ¿no? Y que venía peleando por derechos de las cooperativas y por el acceso a la tierra, intentando meter proyectos de acceso a la tierra en el Congreso, fracasados todos hasta la sanción del CAN, que también fue una ley, como la ley de tierras, sancionada casi por unanimidad, presentada por un radical entrerriano, ¿no? Bernardino Orne, y que se planteó como una solución que contenía todas las experiencias previas de colonización agraria que habíamos tenido en nuestro país, ¿no? Con colonización agraria me refiero a armado de colonias agrícolas, o sea, de una porción, un terreno loteado con muchas unidades productivas y un centro de población y cívico, ¿no? Esas colonias agrícolas, en muchos casos, fueron la unidad, pásala. Fueron la unidad que después conformó muchos de los pueblos de nuestro país. Bueno, entonces el peronismo levanta y le da una profundidad al Consejo Agrario Nacional, pero sobre todo trae este debate al centro de la escena del proyecto de país, ¿no? Entonces, en principio, tomando estas definiciones antilatifundio, tomando los aportes de la doctrina social de la Iglesia, de la planificación, ¿no? El peronismo surge dentro de un sector nacionalista del ejército, entonces si algo nos aportó fue en la planificación. Entonces, la tierra, hay una nueva concepción sobre la tierra, ¿no? La tierra va a ser considerada como un bien de trabajo y no de renta, ¿sí? La tierra para el que la trabaja y no para el que especula. Y además la tierra como patrimonio del pueblo, que va a ser considerado esencial y estratégico para el desarrollo nacional, ¿sí? Para ese interés nacional. Entonces, la política agraria forma parte del proyecto nacional de las 3 banderas históricas del peronismo, que van a ser la justicia social, la soberanía económica, la independencia económica y la soberanía política. Ahí están al revés. Quedó como desfasado el PDF, pero es soberanía política e independencia económica. Y de hecho la tierra como un pilar fundamental para garantizar la independencia económica, sobre todo, y la provisión de alimentos hacia el mercado interno. La tierra, entonces, va a adquirir algo que va a ser un bien individual, pero que cumple una función social. ¿Sí? Por todo esto que venimos diciendo. Vos tenés tu propiedad privada de la tierra, pero esa propiedad privada está limitada por la función social que cumple, ¿sí? Porque se necesita producir alimentos, generar excedentes. Hay un objetivo fundamental del segundo plan quinquenal que me parece hermoso para leérselos. Dice que lo que nos deja ver es cómo se ponderaba y se jerarquizaba esta cuestión del acceso a la tierra, ¿no? Dice, el objetivo fundamental en materia agraria. En materia de acción agraria, el objetivo fundamental de la nación será procurar la elevación del nivel de vida social, material y cultural de la población rural, consolidando el hogar campesino, estimulando la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural, productores y obreros, bases esenciales de la economía agraria, a fin de lograr una máxima y mejor producción que satisfaga el consumo interno y proporcione convenientes saldos exportables, contribuyendo a asegurar la independencia económica de la nación. Es decir, todo estaba pensado en función de un interés y un proyecto de país, ¿no? Y acá hay otra cita que les traje, porque me parecía que para hablar de este periodo está bueno pensar en las concepciones que se tenían en ese momento, ¿no? Para pensar también en por qué este antecedente del Consejo Agrario fue totalmente desaparecido de nuestras herramientas, ¿no? Dice, la tierra es patrimonio del pueblo, decía Perón en el Consejo Agrario Nacional en el 44. Decía, la riqueza de la nación, extraída del suelo por las cifras y manos del hombre, es el patrimonio del pueblo al servicio de su felicidad y de la grandeza de la patria, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No podrá justificarse que lo fuera en parte en beneficio de una clase y menos aún de traficantes de mercadería, verdaderos prestidigitadores del precio,
que al pasar la riqueza por sus manos pierde la mitad real de su valor para el verdadero propietario. Es decir, que acá lo que buscaba también el proyecto del peronismo era eliminar intermediarios, ¿sí? Para asegurar un precio justo para la producción de alimentos para el mercado interno y para generar esos saldos exportables que iban a permitir la industrialización del país. Fíjense cómo todo se va encadenando, ¿no? En un proyecto más grande. Perdón, Juli, ahí sin anclarlo necesariamente en un proyecto de país, la agroecología ha condensado gran parte de estas mismas críticas a uno de los modelos productivos de la agricultura, que es el agronegocio. Y se han transformado, de hecho, en banderas de la agroecología. Sin en ese momento, en el 44, dudo que Perón haya usado la palabra agroecología, o que la agroecología quizás no necesariamente lo haya tomado de estos textos, pero hay algo que converge alrededor de una preocupación común, ¿no? Que tiene que ver con el modelo de producir, con el modelo, con la forma en la que tomamos decisiones sobre cómo usar la tierra y quién va a usar la tierra. Hermoso. Muchas veces hay como hilos invisibles de la historia, ¿no? Que se van tejiendo y que van apareciendo o vamos llegando a mismas conclusiones por ahí sin tener ese anclaje que tan útil es, ¿no? Que es de la experiencia histórica también de nuestros pueblos. Si querés pasar a la otra. Bueno, con respecto a esto que les decía de la solución nacional para el agro, ¿no? Perón decía que hay que buscar una solución nacional, que trasvase los intereses individuales. Y decía, hay un ciclo económico que el país debe respetar, que es la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. El Estado debe, pues, encadenar estas 4 operaciones. Este encadenamiento implica que debe darse al problema del agro una solución nacional. Y alguna vez, como es natural, tendrán ustedes que sacrificar algo en beneficio de la solución de conjunto. Otras veces tendrán que ser beneficiados en forma extraordinaria también por esa solución de conjunto. La compensación entre sacrificios y beneficios en el ciclo completo es lo que debe interesarle al chacarero, tanto como al industrial, al comerciante y al mismo gobierno. Me parecía que esta frase sintetiza un poco el proyecto, ¿no? Y cómo el plan agrario, muchas veces se piensa, ¿no? Como el plan agrario que en este momento estaba al servicio de la industria, como compartimentando las partes de un proyecto nacional más grande. Y acá se ve cómo el Estado como un encadenador de intereses, ¿no? Si querés pasar a la próxima. Bueno, y acá me interesa que pensemos y nos detengamos un poquito en cómo se construyó este proyecto, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto para el agro en el que se insertó en la política del Consejo Agrario Nacional? Primero, es importante pensar que no hubo una sola política que diera respuesta a todo esto, ¿no? Porque es un proyecto complejo. Y problemas complejos que necesitan soluciones complejas. Entonces, el Consejo Agrario Nacional no es magia y no es que solamente con eso se iba a resolver todo. Entonces, nosotros como contraposición, permítanme esta comparación y salto histórico hasta ayer, que es, por ejemplo, tuvimos una ley de agricultura familiar, ¿sí?, que fue muy importante, pero que no se reglamentó durante muchos años. Y no se le dio algo fundamental, que era el acceso a la tierra, ni una jerarquización dentro de la política agraria nacional. Esto me parece como para pensar como contrapuesto a este esquema, ¿no? En este esquema, todo lo contrario. Primero se empezó por meter estas definiciones en una constitución nacional, una reforma constitucional, que fue la Constitución de 1949, que fue una constitución de avanzada, ¿sí? Y que estableció como derecho constitucional la función social de la propiedad. Entonces, la propiedad de la tierra, pero la propiedad en general, era una cuestión de un derecho individual que respetaba una función social. Hoy podríamos pensar socioambiental, ¿no? Esa constitución se fue complementando con una planificación exhaustiva de planes quinquenales. En este momento estuvieron el primer y el segundo plan quinquenal, que ahora vamos a ahondar un poquito en eso, pero esto se complementa, esa planificación, con derechos del trabajador, ¿sí? Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, incluso antes de ir
como candidato a presidente, establece los derechos del trabajador, las 8 horas, el descanso dominical, jornadas establecidas en un marco de horario y de derechos. Y esto incluyó al peón rural, que era el último orejón del tarro y el que, por supuesto, que no tenía ningún marco regulatorio, límite de horas ni derechos laborales. Entonces, en principio, parte de esta multiplicidad de políticas que hacen al plan agrario tiene que ver con hacer una reparación histórica de los derechos de esos peones rurales, ¿no? En el 44. Después, ley de arrendamientos del 47, no solo establece marcos más estables de 5 años, ¿no? Contratos predefinidos, sino que al año siguiente congelan los arrendamientos. ¿Sí? Piensen, ahora volvemos a esta pregunta pero digo, vayan pensándose o articulándose en su cabeza cómo esto se va entretejiendo como políticas, ¿no? Que van desincentivando, porque en este momento no es que terminamos con todos los problemas del agro, listo, ya está, hicimos la reforma agraria definitiva, ¿no? De hecho, muchos autores y autoras piensan, bueno, ¿se dio una reforma agraria con Perón o no? ¿Tuvo Argentina una reforma agraria? Me gustaría que lo pensemos pensando en todo este esquema, ¿no? Entonces teníamos derechos del trabajador, planes quinquenales, constitución, ley de arrendamientos, arrendamientos congelados, impuestos a las tierras ociosas, ¿sí? E incentivos a que estos grandes terratenientes, si no querían pagar estos impuestos a las tierras ociosas, se los incentivaba a fraccionar su propiedad y armar colonias agrícolas del Consejo Agrario Nacional. Algo muy, muy importante que fue, yo creo, lo que más les dolió, la sanción del IAPI. El IAPI fue el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, donde, como les decía, el Estado se mete en eliminar intermediarios, y si hay un intermediario que se queda con casi la totalidad de la renta agropecuaria de nuestro país, son las agroexportadoras. Llamado para Vicentín. Que cómo hubiese sido diferente, ¿no? Teniendo eso. El IAPI compraba la producción al mismo precio, a los chicos, a los medianos, a los grandes, y se quedaba el Estado con esa renta agroexportadora porque era el IAPI el que exportaba, ¿no? Y además usaba su flota de marina mercante que se profundizó y se desarrolló muchísimo en ese momento. Entonces, acá es muy importante pensar en que no solamente se atacaba la especulación, el monopolio de los precios, sino también el contrabando, que es una fuga de renta muy importante también, que se va por nuestros puertos, por nuestros ríos, por nuestros mares. Además, el peronismo nacionalizó la banca y puso el Banco Nación al servicio del crédito agrario para la compra o la construcción de viviendas, pero también de maquinaria agrícola, ¿sí? Que en este momento se empezaba también a fabricar nacionalmente esa maquinaria, industrializando el sector rural. Y además haciendo un desarrollo, la última cosita antes de eso, de desarrollo territorial y logístico, que era la nacionalización de los ferrocarriles, el crecimiento de esta marina mercante y, como les decía, la maquinaria agrícola nacional. Entonces, ¿cómo se da esta multiplicidad de políticas, ¿no? Que actúan de manera simultánea sobre nuestra estructura agraria y que tuvieron efectos concretos como, bueno, dar vuelta el porcentaje de propietarios y arrendatarios? Antes de este momento, el 30 era propietario y después fue el 70, ¿no? Se invirtieron ese 70-30 entre propietarios y arrendatarios. Después eso, bueno, va a ir cayendo por otras políticas, ¿no? Pero en este momento se logra dar un salto en la tierra para el que la trabaja, que fue, si querés pasar a la próxima, que fue uno de los objetivos del primer plan quinquenal, ¿no? Que tiene que ver más que nada con un momento de éxodo, de migración masiva del campo a la ciudad. Entonces el primer plan quinquenal apunta a frenar ese éxodo, intentar dar tierra al que trabaja
y a cumplir con una primera bandera de justicia social, ¿no? En principio, para ir avanzando en las siguientes. El segundo plan quinquenal se da en un momento donde las exportaciones también se frenan, hay una cierta crisis en ese sentido, entonces ponen una sintonía fina de mayor productividad. ¿Cómo generan esto? Bueno, acelerando la cuestión de la mecanización y tecnificación, es decir, las unidades productivas que había les pedían que parte de cumplir su función social iba a ser producir más. ¿Sí? ¿Cómo piden que produzca más? Bueno, en este momento, en el segundo plan quinquenal, se da algo muy interesante que después en nuestra historia siempre queda ligado al INTA, pero que en realidad empezó a pasar acá con el segundo plan quinquenal, que es la asistencia técnica, las estaciones experimentales, los bancos de semillas criollas, la cuestión de los estudios de suelo y los planes de restauración de suelo, los planes sistemáticos de desarrollo por regiones y por producción, ¿no? Se pensaba, por ejemplo, no sé, bueno, el maíz, un plan para el desarrollo del maíz, para diferentes tipos de producción y zonas, ¿no? Planes de reforestación y algo que nosotros pensamos mucho, que es la colonización suburbana, se llamaba en este momento, hoy podríamos pensar periurbana, ¿sí? Porque como había muchos trabajadores que habían migrado hacia las ciudades, se decía, bueno, va a haber una parte que van a querer volver al campo, pero va a haber otra que no. Entonces, ¿cómo hacemos para sostener estos espacios intermedios, ¿no? De productores que van a querer ir y volver a la ciudad y cuando vuelvan tener una chacra de autoconsumo o de producción de alimentos de cercanía. Entonces acá se estimuló mucho la producción tambera, la chacra mixta, hortícola, frutícola, que daba respuesta a las producciones y a los alimentos de cercanía. ¿Querés pasar a la próxima? ¿Cómo estamos de hora? Voy a intentar meterle rapidez. Vamos, joya. Perfecto. El Consejo Agrario Nacional, en sus 40 años, pero sobre todo tuvo un pico entre el año 47 y 53, ¿sí? Donde adquirió y repartió casi más de 1 millón de hectáreas, imagínense. Entre este periodo y el año 73 al 74, entre esos dos conjuntos de tiempo, es cuando se repartió la mayor cantidad de hectáreas. Entonces, para hacer un balance general de qué fue el CAN o cómo se desenvolvió el CAN, bueno, podemos pensar que el CAN creó 120 colonias, adjudicó casi 1.300.000 hectáreas, pero lo hizo en parcelas de entre 5 y 200 hectáreas, dependiendo, ¿no? La región, el tipo de producción. Es decir, que fueron colonias muy pensadas, muy planificadas, que dieron respuesta a muchas familias, pero bueno, con extensiones más limitadas, ¿no? Extensiones más intensivas de producción. ¿Querés pasar a la próxima? Les traje algunas... esa pásala. Les traje algunas... bueno, esta pregunta me parece importante detenernos antes de pasar a las fuentes, a las imágenes, que es ¿cómo garantizó arraigo el CAN? ¿No? Porque es una pregunta que por ahí muchas veces nos hacemos en las políticas agrarias en general, y está bueno pensar cómo también hay un puente, un diálogo entre nuestras necesidades y conclusiones que ya se habían sacado en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el CAN, sobre todo cuando estuvo dentro de la estructura bancaria de Nación, pero en general dio créditos para la vivienda y para la maquinaria. O sea, el Consejo Agrario se encargaba de armar la delimitación de las parcelas, de las colonias, alambrar, mojonar, mesurar, armar las escrituras, ¿sí? Daba los lotes escriturados. Hacía una planificación muy exhaustiva cuando iba a armar una colonia. O sea, yo cuando me voy encontrando con las fuentes de archivo, es un libro así por cada colonia que iban a hacer. Porque era, si estaban cerca de una estación de ferrocarril, si tenía caminos hechos o había que desarrollarlos, si estaba accesible, ¿no? Si
había que hacer si ese suelo era apto para ese tipo de producción. ¿Qué conectividad tenía la colonia? Si había posibilidades de desarrollo para lotes para los hijos de los colonos, para que después puedan seguir creciendo esas colonias y no se tengan que ir a vivir a las ciudades, ¿no? ¿Cómo desarrollar la enseñanza e investigación agraria? O sea, las colonias tenían una escuela. Y hoy podemos muchas veces rastrear las colonias del CAN a partir de esas escuelas, ¿no? Son las escuelas la llave por la que decís, bueno, esa escuela se creó porque era una escuela del CAN. Entonces, el CAN también fue una institución que permitió hacer un uso y una ocupación del territorio rural con accesibilidad de derechos múltiples. Había en muchos campañas sanitarias o clubes, ¿sí? No solamente escuelas, clubes deportivos. Como les contaba, acompañamientos técnicos y chacras experimentales. Había una chacra experimental por colonia y que el CAN daba sus acompañantes técnicos para que se puedan desarrollar ciertos tipos de producción. Por ejemplo, en ese momento dependíamos mucho en la zona, por ejemplo, chaqueña, de la semilla importada del algodón, y es en este momento con las chacras experimentales que se desarrolla la semilla criolla que se estaba custodiando desde el CAN, ¿no? Esa semilla de algodón nacional que no necesitaba de importaciones. Bueno, además las colonias del CAN impulsaban el cooperativismo y tenían consejos agrarios locales que trasladaban las demandas de esos lugares, ¿no? Y esto es muy importante, me parece que dialoga con el tema de la agroecología, que es el fomento de la producción de alimentos protectores. ¿Qué quería decir esto? Bueno, se pensaba, pensemos que, como les decía, veníamos de una situación de mucha desnutrición en nuestras clases populares, y el peronismo se pensó como que el Estado tenía que desarrollar la salud, ¿no?, de un pueblo fuerte, capaz de desarrollar la nación, ¿no? Eran palabras muy de esa época, entonces se pensó en los alimentos protectores que desarrollaran cognitivamente a ese pueblo. Entonces, la agricultura, en su función social, debía responder a la producción de ese tipo de alimentos también, como parte de su función social. Y bueno, la tierra era un eje central y fundamental que ordenaba todo lo demás, ¿no? Además de lo de las semillas. Bueno, lo otro creo que ya lo dije, podemos pasar a las imágenes. Esta es una imagen del centro cívico. El centro cívico es esto que les decía que estaba en el centro de las colonias. Fíjense que está, hay una plaza, hay escuela, hay un club deportivo, hay algunos edificios y alrededor de eso, la imagen de abajo que se ve más clarita, es la disposición de las parcelas. Si querés pasemos a las otras, las vamos viendo así medio rapidito. Este es otro centro cívico, Colonia Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, fue de las primeras colonias del CAN que se hizo. Además, tenían arbolado, ¿no? Necesario para proteger las chacras, los campos. Si querés pasa, Clary. Esto pasémoslo porque no nos va a dar el tiempo. Había una comparación que si les interesa, esto es como Paulina Cocina, capture la pantalla. Acá lo que es una tabla comparativa de algunas colonias y cómo era la superficie de los lotes, la situación, el tipo de producción al que estaban apuntando, como para poder hacer una comparación que, bueno, quienes se anoten en la materia saben que le dedicamos clase entera a esto y podemos meternos en profundidad, pero hoy no nos va a dar el tiempo, así que pasémosla. Bueno, esto es muy sencillo, es el tipo de cómo adquiría tierras el CAN. El CAN adquiría tierras o por transferencia, que es lo más oscuro de algunos organismos estatales hacia el CAN, por compra, que es lo blanquito, y por expropiaciones. Y acá me parecía interesante traerlo porque las expropiaciones, si bien tienen un pico en el año 49, fíjense que en el 50 hay otro pico y que después siguen.
Entonces fue un mecanismo que nunca se dejó de usar en nuestra historia. Muchas veces se habla del cuco, ¿no? De las expropiaciones, pero por ejemplo en el peronismo tenía un interlocutor claro y que es, me parece, el antagónico del que tiene hoy el gobierno de Milei, que es los capitales extranjeros. Hoy los capitales extranjeros son el interlocutor del gobierno de Javier Milei, y para este esquema peronista es el enemigo, ¿no? O sea, si había alguien a quien el peronismo o este plan agrario atacaba, era a las agroexportadoras extranjeras, que Perón decía se quedan con la renta nacional, o al latifundio improductivo. Entonces las expropiaciones no eran a todos los latifundios o a todos los grandes terratenientes, sino a esos grandes latifundios improductivos. Ahí por ahí veía que decían Patrón Costas, la mayor expropiación del gobierno de Perón fue en el año 47 a Patrón Costas, en Jujuy, en La Quebrada, de 1.700.000 hectáreas. Eso fue lo máximo que se expropió en nuestro país y se puso a disposición de armar colonias para las comunidades originarias de la zona. Si quieres pasar la placa. Bueno, acá yo no sé si podemos o hacerle zoom o si no, lo muestro aparte al mapa. ¿Qué decís? Estos puntitos, sí, no sé si se ve bien, pero este es un documento que no hay dos, porque uno de los que fue funcionario del Consejo Agrario me lo pasó, que es el accionar del CAN entre el 73 y el 75, un archivo ultra quemado por Martínez de Hoz, que lo obtuvo lo tiene Carlos León, a quien le agradecemos mucho por este material, fue funcionario del Consejo Agrario del 73 al 75. Lo que quiero mostrarles con este mapa es, fíjense la cantidad de puntitos que representan colonias que había desarrollado el CAN hasta el año 1975, o sea, prácticamente colonias o procesos de colonias en todo el país. Acá la tarea de los próximos años va a ser desmenuzar esos puntitos y ver cómo fueron esas colonias en cada una de las regiones, pero sí me parecía lindo que lo vean, porque fue una política muy extendida, que tuvo su profundidad, ¿no? Y que ha sido totalmente olvidada. Si querés Juli, sí. Una pregunta solamente. ¿Tenés en mente cuántos puntos están marcados? ¿Son las 120 colonias que logró desarrollar el CAN o fue en otro periodo histórico eso? Sí, refiere a eso. Puede haber una diferencia mínima, pero refiere a esas 120 colonias. Bien. Sí. Porque este documento es del año 75 y desde el 76 el CAN se frena y en el 80 lo derogan. Entonces fue la última actividad. Si querés, pásalo. Bueno, una cita más, ¿no? Encaramos el problema en forma fundamental haciendo del Consejo Agrario Nacional un organismo que dé tierra a todo aquel que quiera trabajarlo, a fin de que ningún hijo de chacarero se vea obligado a desertar los campos. Encandilado por las luces engañosas de la ciudad, donde la lucha es áspera y sin las compensaciones espirituales que proporciona la labor dura pero fresca y sana del campesinado. Perón en el Consejo Agrario Cooperativo del año 46. Si querés, pasala. Aparece la función espiritual de quienes trabajan la agricultura. Explicitada. Totalmente. Bueno, para ir cerrando esto, ¿no? Hay ¿querés leerla, Clary? Y así damos paso a nuestro cierre un poco de este periodo. ¿Querés leer esta parte? Dale. En el seminario de hoy, bueno, no vamos a ahondar finalmente tanto en el IAPI como instrumento, como quizás habíamos previsto, pero sí profundizamos mucho en el CAN y de hecho el eje principal de la actividad que tenemos prevista para esta última parte del seminario está centrado en el CAN. Pero respecto de estos otros dispositivos, que fueron también políticas agrarias del peronismo, voy a leer esta cita. Perón sostiene que el problema agrario argentino no puede resolverse únicamente mediante la mera distribución de tierras, ni la producción sostenible de materias primas, sino a través de una organización nacional de la producción agraria, basada en cooperativas, planificación estatal e industrialización en origen.
Para ello, el Estado debe proveer crédito, infraestructura, investigación, mecanización, colonización y asistencia técnica, mientras que los productores y las productoras organizadas, cooperativamente, deben asumir un rol protagónico en la transformación económica de ese territorio. Entonces, la producción agropecuaria debe transformarse localmente para generar empleo, valor agregado y arraigo territorial, de modo que las industrias agrarias sean desarrolladas por los propios productores organizados antes que por capitales o grupos económicos externos y ajenos a ese territorio. Impresionante la actualidad, ¿no? que tiene esto, digo, lo decían recién en el chat, iba viendo aportes de distintos estudiantes, de egresadas, de egresados. Mucha actualidad en esto. El CAN evidentemente no estaba pensando solamente una política de entrega de tierras, ¿no? Que es lo que quizás a veces aparece en el ideario como general, incluso cuando salimos mediante este tipo de actividades o en la coyuntura actual salimos a discutir la extranjerización, la concentración de tierras, pareciera que lo único que se está proponiendo como alternativa es entregar tierras. Bueno, no, había una política pensando el desarrollo de la agricultura transversalmente, integralmente. Fíjense, hasta se estaba pensando en iniciativas de industrializar o agregar valor incluso en origen en esas colonias. Se estaba pensando en la forma de organizar el trabajo, ya definidamente cooperativamente, con eso se está diciendo mucho. Así que sí, efectivamente, este puede ser quizás, ¿por qué no?, un instrumento del cual analizar auges, analizar resultados, analizar e inspirarnos para pensar las problemáticas del presente también, ¿por qué no del futuro? Me parece que podemos cerrar como en esta parte, porque si no se nos va a ir mucho. Lo que sí es interesante pensar, quizás con la próxima, con la última, ¿no? Es que en el 76, como les decía, este proceso se interrumpe. Se da un proceso que abre, ¿no? Así como en los 30 se abrió un periodo, en el 76 se abre otro periodo que todavía no hemos cerrado como sociedad, de un patrón de valorización financiera, de apertura al capital internacional, de concentración económica y extranjerización económica, que sienta las bases para el agronegocio, ¿no? Uh-huh. Para el agronegocio que empieza desde años previos, pero que en este momento toma un salto. Y Martínez de Hoz, que es quien en el año 80, con sus decretos, deroga el CAN, dice que la culpa de los males, ¿no?, era el Estado intervencionista y benefactor presente desde los 30. Era responsable del desequilibrio del sector y que el mercado sería el único capaz de reacomodar los desbalances. Entonces, así como empezamos esta exposición con los años 30 diciendo que el latifundio era cuestionado y las cuestiones del mercado que regulaban todo solo habían entrado en crisis con el crack del 30, este periodo se cierra con una dictadura genocida que por medio de la violencia termina instalando el modelo de la valorización financiera, cerrando la experiencia del CAN, pero con ello cerrando también un Estado que piensa en el acceso a la tierra, ¿no? Desde ese momento hasta hoy no hemos tenido todavía políticas agrarias que piensen seriamente la cuestión agraria y el acceso a la tierra. Así que, bueno, así como me parece que primero se cuestionaba el latifundio, después el paquete del agronegocio, de la Revolución Verde y todo, que estudiamos en las carreras, ¿no?, agrarias, termina dándole como una soga al latifundio y diciendo, vamos, acá tenés las herramientas para hacer latifundio productivo, ¿no? Y la agroecología termina entonces disputando de nuevo con el latifundio, con otras reglas, con otros mecanismos y con otras respuestas, ¿no? Con otras preguntas y con otras respuestas, con otro sujeto con quienes dialoga, que es quienes viven, producen y habitan en nuestro país. Totalmente. Bueno, por esta razón hemos pensado en este seminario
con un momento expositivo, evidentemente, sobre actualidad que tuvo que ver con lo que está en disputa en estos días, en estas semanas, muy próximamente con fechas importantes a las que tenemos que asistir. Poner también unos ejes conceptuales sobre la cuestión agraria y sobre los instrumentos que ya existieron como políticas públicas para intervenir o dar solución en esos momentos a desafíos o a conflictos similares a los actuales. Y un último momento pensado para este seminario, en el que podamos colectivamente, acá sí, participativamente, tomar estas categorías que viene presentando el seminario para hacernos algunas preguntas y soñar algunas respuestas. Primero, digo, una pregunta obligada, ¿no? Mucho de todo lo que íbamos transitando en la problematización de una matriz agropecuaria de otro momento histórico tenía similitudes con la actualidad, ¿no? Arrancamos el seminario diciendo estamos en vísperas a un intento de que se sancione una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que intenta derogar una ley de tierras que protege estos límites máximos a la propiedad extranjera. Bueno, ¿existen herramientas o existieron herramientas que den respuesta, que den solución a eso? ¿Pueden en el futuro implementarse alguna de estas herramientas versionadas a las características o a las particularidades que tienen nuestros problemas actuales? ¿Cómo sería un CAN ayornado al paradigma agroecológico en la actualidad, en donde el contexto, los sujetos sociales hemos cambiado, la tecnología ha cambiado? ¿Se podría implementar? ¿No se podría implementar? ¿Qué habría que cambiarle? Bueno, algunas preguntas que nos hacemos. Para eso vamos a invitar a la audiencia de este seminario a escanear en este QR, y ahora voy a pasar también por el chat el link para que puedan cliquearlo directamente si no, y animarnos a participativamente, o sea, entre todos, entre todas, de forma anónima, vamos a construir una posible solución, una posible respuesta a alguna de estas preguntas. Primero, ¿qué funciones debería cumplir la tierra y quiénes deberían acceder a ella en futuras políticas públicas agrarias que podríamos diseñar en conjunto participativamente? ¿Cómo puede la Argentina recuperar capacidad de decisión sobre su territorio en el contexto actual? ¿Cómo sería una nueva versión del CAN en 2027? ¿Cuáles deberían ser sus principales funciones? ¿Qué rol tendría la agroecología ahí? Bueno, voy a pasar por el chat y vamos a, durante algunos minutos, dedicarnos a responder estas preguntas entre todos, entre todas, y voy a ir mostrando cómo... Ay. Cómo va avanzando la entrega de respuestas. Ay, ¿se está escuchando? Sí, sí, se escucha. Se escucha. Ay, gracias. Perdón, es que se me trabó la compu. Sí, se escucha. Se escucha bien. Ahí paso por el chat entonces también el enlace en donde pueden ir dejando sus respuestas. ¿En el chat ponemos las respuestas? No, en ese QR. Ahí, listo. ¿Ah? Ya está. No es sencillito. ¿Se tiene que enviar ahora? Yo estoy desde el celular, no sé cómo escanearlo. Ya pasó el link, un segundo. Ahí está.
Ay, no, me expulsó de la videollamada. No, no te escucho, te estamos viendo y te estamos escuchando, Clarín. Ay, no puedo copiar, ya lo copié y no puedo pegar en el chat el link. Un segundo. Está trabada mi computadora, pues. Estamos. Es financiamiento universitario. Ahí está, ahí volvió. Oh, sí. Ahora pude. Ahí fue entonces finalmente ahí fue por el chat el link para quienes no pueden escanear. Acceden al mismo sitio en donde van a poder aportar sus respuestas. Clara, consulta. Sí. Estoy acá con el link, no con el link, sino con el QR. La primera pregunta es cómo sería un nuevo CAN para 2027 y no me permite escribir más que 2 palabras. Lo tenemos que resumir. Puedes hacer todas las entregas que quieras. Perfecto. Gracias. Es la idea. Ahí voy a ir mostrando en vivo entonces cómo va a ir evolucionando la respuesta. No puedo, discúlpame, no puedo ver lo que mandaste, no lo encuentro. ¿Dónde está? Fíjate en el chat, el link que acabo de mandar, abrilo. La palabra más repetida por ahora es expropiación. View results. A ver si puedo agrandarlo. Estoy haciendo un seminario de tierras. ¿Un seminario de? De tierras. ¿Qué está? Bueno. De la Universidad de Burlingame. Ah, mira. Hay tecnicatura de agroecología. Estamos escuchando a alguien que se quiere escribir agroecología. A ver si lo puedo agrandar. Ay, se me va cada vez más lejos. Bueno, seguimos recibiendo respuestas, esperen. Ya hay más de 70, 69, 70 participaciones. Soberanía, participativo, expropiación, justicialismo, inclusivo, federal, cooperativismo, productividad, autonomía, agroecología, banco de semillas, soberanía alimentaria. Bueno, seguimos recibiendo bochas, así que esperemos. Saben que ahí estaba mirando las preguntas y respuestas y comentarios que mandaban por el chat y muchos preguntaban por qué estas experiencias no se retomaron después, ¿no? Y me pareció interesante porque nosotros cuando investigamos un poco con el grupo que hacemos los cuadernillos de acceso a la tierra, que son bibliografía de la materia y todo, también nos hacíamos la misma pregunta y cuando veíamos tanto las fundamentaciones de la Ley de Agricultura Familiar como de la creación del INAFSI o de los proyectos diferentes de acceso a la tierra de UTT, Mesa Agroalimentaria, etcétera, ninguno tenía como fundamentos el CAN y claramente estaban hablando de cosas similares. Por ahí te ponían referencias a experiencias de otros países, pero no del Consejo Agrario, y esto tiene que ver con el ocultamiento de la política, ¿no? que estamos atravesando, y por eso desde esta carrera y desde la materia de Historia del Acceso a la Tierra también le queremos dar un lugar importante como mojón histórico, como antecedente que nos inspira y que nos da también puntapiés desde donde posicionarnos y sacar conclusiones, ¿no? Cuando vemos las fuentes y las analizamos y las desmenuzamos en clase,
nos damos cuenta que son verdaderos planes de gobierno, ¿no? Ujú. Y yo destaco una cosa, Juli, la rigurosidad técnica, ¿no? Técnica agronómica, el foco puesto en lo productivo también y en la viabilidad, no solamente económica, que quizás es aquello que la política pública intenta como solventar, ¿no? Financiar mediante créditos bancarios, y, por ejemplo, la mecanización o el acceso a ciertas tecnologías, garantizar el acceso a la tierra para poder producir, sino también la viabilidad técnico-biológica, podríamos decir, de cada producción para cada sitio. Y eso también, cuando es planificado, genera un cierto virtuosismo alrededor del concepto de soberanía alimentaria, ¿cierto? Un pueblo que es capaz de producir una diversidad de cosas en sus distintas regiones, en sus distintas colonias, que también le da autonomía respecto de los precios internacionales, respecto de la dependencia de insumos o productos que, si no, tenemos que importar. Bueno, y toda la controversia alrededor de monopolizar la comercialización, ¿no? Del instrumento del IAPI en particular, como también eso tuvo una imagen negativa importante, grande, y siempre me pregunto, hoy de nuevo también escuchándote, ¿cómo serían esas versiones en la actualidad, ¿no? ¿Qué saldrían los diarios a decir si hay un intento de monopolizar por parte del Estado, por ejemplo, la instancia de comercialización y exportación? Había algo re importante del IAPI, que es que así como pagaba homogéneamente hacia adentro, ¿no? A los distintos productores le pagaba el mismo precio por el producto que obtenía, en sus distintas cantidades, evidentemente, pero también es cierto que tenía una potencialidad gigante porque se daba vuelta y hacia el mercado internacional también era capaz de negociar y defender unos precios de la producción nacional argentina que cada exportador o intermediario aduanero no es capaz de hacer per se. Entonces también hay, bueno, muchas ventajas que por lo menos hoy, pensando en BRICS, pensando en el futuro, ¿no? Todo esto en un contexto de posguerra, quizás la semejanza con la actualidad también tiene un salto que tiene que ver con el momento y el orden internacional o el orden global, ¿no? Como en un momento de posguerra hay una oportunidad de que estos instrumentos, de que instrumentos como el CAN, como el IAPI, puedan dar respuesta a las problemáticas de nuestro pueblo. Totalmente, quizás en ese momento había posibilidades de que un Estado se concentre mucho más poder, ¿no? Uh-huh. Hoy quizás habría que tener esquemas más mixtos, por ahí se me ocurre, como idea al aire, ¿no? Como el esquema YPF, por ejemplo. Uh-huh. Pero también podría ser también el Estado interviniendo con empresas estatales importantes. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Argentina tenía hoy Vicentín? Uh-huh. Con capacidad de agregar valor, pero también de exportar producciones agropecuarias, ¿no? Sí, evidentemente estos dispositivos son muy controversiales para pensarlos en la actualidad, pero sí nos pueden inspirar para pensar o dispositivos intermedios o satélites anexos que nos permitan, por ejemplo, hacer que el Estado también participe en la actividad privada, empresarial, ¿no? Empresas privadas con intervención estatal o empresas estatales con fines de lucro, ¿no? O sea, pensar esta pluralidad o otras configuraciones. Y hay un concepto técnico que viene, sobre todo de la ecología, de la agricultura, que es la idea de cuotas, ¿no? Cuando el Estado no puede monopolizar, por ejemplo, la comercialización mediante las juntas reguladoras, ya sea o por ítem o por tipo de producto, o no puede desplegar, dispositivos de alcance enorme, como por ejemplo el que fue el del CAN, sí todavía tiene la alternativa de establecer cupos o cuotas máximas o mínimas para la comercialización, ¿no? Y eso es un paso, por ejemplo, intermedio interesante. Me tocó estudiar el caso de las cuotas o los cálculos técnicos de cómo establecer las cosechas máximas pesqueras, por ejemplo,
para la Unión Europea. En intercambios, en espacios de formación de posgrado, me tocó ver cómo, por ejemplo, hay estados, gobiernos, incluso estados supranacionales que negocian cuotas máximas por campaña, o sea, por temporada de cosecha y comercialización, cosa que conlleva también a acordar los precios para esa campaña de distintos productos. Vos mencionaste, Juli, en tu presentación la Junta Reguladora de Granos, de Carne, de Yerba, podríamos sumar algunas otras, de vino, ¿no? De productos que claramente son primarios o de mucha relevancia para la exportación, y también se podrían pensar esquemas en donde el Estado, en una versión intermedia o en un paso intermedio, no monopoliza la comercialización, pero sí establece cuotas o cantidades máximas comercializables hacia la exportación, o cuotas, cantidades mínimas comercializables o destinadas al consumo interno, por ejemplo, para defender precios hacia el interior, hacia el consumo doméstico. Bueno, y eso no es un impuesto, no es una retención, ¿no? Porque las versiones más actuales de esta discusión quizás tuvieron que ver con otras herramientas estatales para intervenir en la política agraria, como por ejemplo los impuestos o las retenciones, o los subsidios, o la contracara de eso es el subsidio, ¿no? Bueno, las cuotas, esta idea de cuota es más pensar en la cantidad, en el volumen máximo exportable o en el volumen mínimo destinable al consumo interno que un dispositivo económico monetario. Bueno, siguen apareciendo respuestas, ya vamos a llegar casi a las 100 respuestas. La idea, y acá sí quiero proponer, Julia, a nuestra audiencia, nuestra idea de someter lo intercambiado en este seminario y a las propuestas que hace la audiencia a una escritura más técnica y rigurosa para la presentación de un artículo al Congreso, al segundo Congreso Provincial de Agroecología, que se va a realizar en el mes de noviembre en Junín, intentar llevar una propuesta limpia, una propuesta sistematizada de cómo podría llegar a ser una versión de un CAN adaptado al 2027 a la organización del evento y, por qué no, quizás al gobernador, que va a estar en la apertura del Congreso, y acercar el interés, por lo menos, que tiene esta comunidad en la temática, y bueno, y esta idea de que tenemos la vocación de estudiar y de pensar cómo podrían ser soluciones ensayables, viables para el futuro próximo. Y también dos invitaciones en particular, que son, primero, a la comunidad UNAUR a anotarse en la materia de Historia del Acceso a la Tierra, que damos todos los cuatrimestres, y a la comunidad en general, UNAUR y no UNAUR, a marchar el 6 de agosto, no solo al Congreso Nacional, sino si hay gente de otras provincias, se está pensando movilización en todas las provincias. Así que, bueno, a poner ese cuerpo en movimiento para defender nuestra tierra y no dejar pasar esta ley que podría ser bastante irreversible, ¿no? Porque gobiernos como el que tenemos hoy, o incluso nuestros senadores, diputados, van, vienen, mañana no están más, pero tener estos enclaves radicados en nuestro territorio, concentrando nuestros bienes más estratégicos, nos va a posicionar de distinta manera de cara a las próximas décadas. Así que invitarlos fuertemente a movilizar el 6. Allí estaremos, y allí estaremos también a partir del segundo cuatrimestre atentos y atentas a cursar tu asignatura, la asignatura a tu cargo. Voy a dejar a continuación un link de interés para las personas de la audiencia que necesiten constancia de asistencia y participación al seminario. Lo que van a ver a continuación es un QR que nos va a permitir acreditar su asistencia mediante la evaluación de una pregunta nada más. Y en los próximos días sí les vamos a estar enviando ya vía correo electrónico el certificado de asistencia, siempre y cuando hayan completado este requisito de asistencia. Este va a estar disponible hasta las 0 horas de hoy a la noche, hasta esta medianoche. Bueno, dicho eso, hecho todo esto, de nuestra parte, con Julia, agradecerle a la audiencia.
Personalmente yo pido disculpas por la demora, pero efectivamente cumplimos con 2 horas de seminario entre parte expositiva, discusión, diálogos. Quiero agradecer a todos, a todas, sobre todo, digo, siempre nos encontramos en actividades de la agenda agraria de invierno y de verano con estudiantes y docentes de nuestras carreras, pero fundamentalmente abrazar, agradecer a quienes desde más allá, desde un poquito más lejos, desde un poquito más afuera de la UNAUR, hoy se han animado y nos han permitido cruzarnos, encontrarnos y empezar a intercambiar ideas de cara a un futuro que es preocupante, pero por el que queremos luchar, por el que estamos dispuestas a discutir y a disputar nuestra soberanía. Así que agradecerles especialmente a ellos y a ellas, y a vos, por supuesto, Juli, agradecerte y quedar a disposición para seguir pensando dispositivos que nos permitan visibilizar esta temática. Bueno, gracias, Clary, y a vos por el espacio, a la UNAUR y a todos y todas quienes se conectaron y están hasta esta hora pensando juntos. Así que un abrazo y nos vemos el 6. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Buenas noches, abrazos para todos y todas. No, buenas noches. Gracias, Buenas abrazos. gracias. Buen descanso. Igualmente, hasta luego. Gracias. Muy bueno. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, muchos saludos a las dos. Nos vemos. Muchas gracias, Clara y Juli, son 2 genias. Gracias a La ustedes. verdad que me llenaron de información importante y bueno, y agradezco muchísimo. Nos estaremos viendo en los pasillos de la UNAUR. Por favor, así sea. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hola, hola. Hola. Se transmitió en vivo en el Instagram. ¡Ay, qué buena noticia! A pesar de problemas técnicos también, porque fue agarrado con la mano el celular primero, pero salió. Salió. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Bueno. gracias. Estuvo excelente. Muchas gracias.